Amén, amados hermanos. Esta mañana quisiera compartir una palabra. Y espero que el Señor me ayude. En el capítulo 1 del libro de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay una versión de la Nueva Traducción Viviente que dice: Él mismo es el sacrificio. Asimismo está la vida del ser humano comprometida con el pecado. Y nos comprometemos más con el pecado cada día, dice la palabra. Por cuanto uno pecó, todos ya tenemos ese problema de pecado en nuestras vidas, arrastrando un pecado en nuestra vida, porque es una herencia de generación en generación. Pero para gloria y honra de nosotros, o sea, de Cristo, pero para nosotros como gloria y honra del Señor, vino Cristo. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Si nos vamos al Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de un principio y de quién estaba en ese principio. Tenemos a un Cristo vivo y de poder, a un Cristo con poder y autoridad, a un Cristo que permitió que aquellos que quisieron ser o ser llamados o quisieron conocerle, proclamarle y obedecerle, ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Y si yo hoy pregunto, comenzando con un servidor en el día de hoy, aquí, ¿a cuántos de ustedes Cristo ha pagado una deuda? Yo me atrevería a decir sin pecar que a todos Cristo nos ha pagado una deuda. Primero nos dio vida eterna, pero también asumió un compromiso que no era de Él, sino de nosotros. Y nosotros hoy podemos respirar, podemos tener vida, podemos compartir, podemos volver a la casa de Dios, porque Dios ha permitido que ante esta pandemia también nosotros hayamos sido sobrevivientes. Porque muchos ya no están. Porque muchos ya no lo pueden contar. Pero Cristo nos permitió que nosotros en este tiempo aún tuviéramos vida. Pero no una vida común y corriente, sino como Él la dijo, una vida abundante. Y cuando hablamos de esa vida abundante, tenemos un padre que se regocija con sus hijos. Y podemos ver la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, con el hijo pródigo. Hay algo que nosotros perdemos de la mirada en la palabra, y es que el hijo pródigo se va porque tiene un deseo intenso dentro de sí de conocer lo que realmente está afuera. Pero cuando muchas veces conocemos lo que está afuera, lo único que nos lleva es a endeudarnos. Porque cuando comenzamos a conocer el exterior, comenzamos a ver las huelgas, la vida, como dice la palabra, que gastó todo lo que había recibido en todas las cosas. En nada bueno. No construyó un edificio, no se fue a un lugar y compró un pedazo de tierra y lo sembró, produjo y comenzó a multiplicar lo que tenía. Y hay una cosa que me llama tanto la atención, que Dios nos prospera, pero Dios nos prueba. Hay un proceso en el camino del hombre que nosotros somos prosperados, pero tenemos que pasar peldaño a peldaño para poder llegar a recibir esa bendición. Hay gente que se pasa tiempo esperando y anhelando, y cuando le llega la bendición, realmente se pierde. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Pero en un momento determinado, él reconvino y pensó y dijo: yo he pecado contra el cielo y contra mi padre. Yo iré y le voy a pedir perdón, porque yo tengo una situación. Y dice que volvió a su padre, porque el hombre para comer las algarrobas de los cerdos tenía que pedir permiso.
Y en su casa llegaba, ¿verdad? No voy a decir que abría la nevera, pero abría el anaquel y allí había abundancia. Porque aún hasta los obreros comían bueno. Y cuando este hombre vuelve, hay una condición como la que está haciendo Jesucristo con nosotros en nuestra vida. Algo que perdemos, le dije que perdemos de la atención cuando leemos la palabra. Dice que el Padre lo vio de lejos. Es decir, que el Padre estaba esperando que el Hijo regresara ardientemente en su corazón. Eso quiere Dios que nosotros hagamos. Eso quiere nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros nos volvamos a Él. Porque no quiere que ningún hombre se pierda. Y dice que cuando lo vio de lejos, corrió hacia Él. Lo abrazó, lo besó. Y hoy yo quiero que tú entiendas que Cristo está esperando porque tú regreses, porque tú vuelvas, porque tú toques la puerta, porque tú lo llames, porque Él va a venir a ti, te va a abrazar y adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores y te va a bendecir. Eso hizo Cristo por nosotros. Asumió una deuda que Él no tenía nada que ver con eso. Esa deuda que había en la humanidad vino porque dijo el Señor en su palabra, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo tarareamos y no lo sabemos de memoria, pero sabemos el concepto. Sabemos la entrega que hubo en ese proyecto, que entregó a su Hijo. ¿Quién tiene la capacidad de entregar a su Hijo? Es que es fuerte entregar a su Hijo. Si nos remontamos a aquel tiempo y nos vamos con Abraham, con Isaac, entregar a su Hijo, sabiendo lo que Dios lo había mandado, y obedientemente llevaba al muchachito al monte Moriah, y el muchachito en el camino le decía, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Dice la palabra, y Él es el sacrificio mismo, Cristo. Amén. Tenemos un Cristo glorificado, tenemos un Cristo con poder y autoridad, pero no llegó allí. No llegó allí como muchas veces nosotros queremos, recibir la bendición y subir desde el 0 hasta el 100. No, para llegar a su posición tuvo que venir de abajo. Guayar, sembrar, trabajar. Todos tenemos un compromiso ante Dios. Todos tenemos que trabajar conforme el ministerio o el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El Salmo 138, versículo 8 nos lo dice: el propósito de Dios se cumplirá en mí, pero su propósito se cumple porque yo soy obediente a su llamado. Entonces, Cristo vino al mundo para pagar una deuda, pero vino al mundo en una condición sumamente incómoda. Pero en ese nacimiento no hubo baby shower, no hubo guirnalda, no hubo aparataje, no hubo cosas grandes. Al contrario, hubo desesperación porque no había lugar en el mesón, no había lugar en el hotel para traer al Salvador del mundo bajo aquel que te daría la libertad de tus pecados. No hubo espacio para Él. Allí en su pesebre, en aquel lugar donde nació, en aquel lugar donde lo pusieron, en aquel lugar que apareció, allí nació. Y aquello que parecía tan insignificante, tenemos un Cristo hermoso, un Cristo que pagó la deuda por cada uno de nosotros. Y no había lugar. Entonces yo mirando así la característica de nosotros, yo digo, wow, nosotros somos mal agradecidos. Sí, somos mal agradecidos. Porque nosotros conocimos al Señor cuando estábamos en nuestros peores momentos quizás. Nosotros conocimos a un Dios que cuando estábamos allá desbaratados con nuestros pensamientos, a lo mejor queríamos hasta que quitarnos la vida, porque a muchos les pasa eso. O cuando decimos no servimos para nada. O cuando decimos
tal o cual cosa, y nosotros no tenemos al menos, o están en el momento más profundo de una depresión, al borde del suicidio, de la muerte o de lo que fuera. De allí te rescata Cristo y te trae a un lugar hermoso. Pone tus pies sobre peña, enderezó tus pasos, te vistió con un vestido elegante, hermoso, te bañó y te quitó el lodo. Eso hizo Cristo cuando pagó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Eso hizo el amado Hijo de Dios. Por eso el concepto de Juan 3:16 tenemos que tenerlo bien en nuestros corazones, no recitarlo porque no lo sabemos, sino que vino con ese paquete, que asumía ese paquete, que venía ese paquete. En ese paquete decía que Él mismo es el sacrificio. En Romanos capítulo 2, porque nosotros conocemos cuando estamos en falta, cuando tenemos nuestras culpas, nosotros sabemos dónde está la medida de nuestra responsabilidad. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, vamos a ver esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, dando testimonio, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para quienes, para sí mismos, mostrando la obra de la ley donde escrita en sus corazones, dando testimonio el que su conciencia y la conciencia suya y nuestra, la mía, nos dice dónde está la falla. Pero dice a aquellos que están sin ley, dice dando testimonio, dice escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Si ellos que no tienen ley, si ellos que no conocen de Dios tienen una conciencia que les acusa, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos su palabra. Por su palabra nos abre la mente, el corazón, el discernimiento, nos da la conciencia para saber que estamos fallando delante de Dios. Cuando fallamos, cuando tenemos compromiso con la casa y nosotros nos vamos. Mi esposa decía ahorita que el pastor gemía por esa situación de que no están en la casa porque los asientos están vacíos. Porque ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios no responde al llamado de Dios. Siempre le he dicho, el llamado de Dios, no del pastor. El compromiso es con Dios, porque el compromiso lo hizo Cristo con la humanidad. Y si volvemos arriba en Juan capítulo 1, en el primero de Juan capítulo 2, versículo 2, dice que Él es la propiciación, Él es el sacrificio, pero no solo por nosotros que ya confesamos a Cristo, sino por los de todo el mundo. Amén. No hay excepción de personas. Él lo hizo por usted, lo hizo por mí y lo seguirá haciendo, porque aquella cruz que hace más de 2000 años fue allá crucificado nuestro Redentor, aún esa cruz sigue llamando a cada uno para que venga el arrepentimiento. Amén. Jesús vino a pagar esa deuda que Él no debía. Dice, consumado es, la deuda está pagada. Terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó absolutamente toda deuda. Desarmó los poderes infernales de las tinieblas, que Jehová los reprenda, que era un sistema acusatorio constante. Y nosotros lo sabemos porque lo hemos leído, porque hemos visto, porque hemos escuchado, hemos recibido revelaciones y todas las cosas, y sabemos cómo era porque la palabra nos lo ha manifestado. En un momento cumbre de necesidad de alimento, el Señor fue tentado. Pero el hombre, fíjese algo a dónde llega el hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra. El hombre por el hambre vende hasta su primogenitura. Génesis 25, capítulo 27. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Y luego que añoraba esa bendición que era del primogénito, como dice Deuteronomio, que la bendición del primogénito abarca todas las cosas. Abarca primacía sobre todos los demás. Y él vendió su primogenitura, entregó la primacía de todo lo demás a su hermano Jacob, al famoso engañador. Y luego la deseó con lágrimas
Y así mismo hacemos nosotros. Perdemos las oportunidades de la cosa que Dios nos da porque tenemos hambre. Perdemos las oportunidades que Dios nos da no solo porque tenemos hambre, sino que vendemos, empeñamos la palabra que Dios ha depositado sobre nosotros, el poder, el power, la unción, la bendición. Eso lo entregamos. Y caemos en pecado. Y caemos en una condición extraordinaria. Pero nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, pasó el oprobio, lo abofetearon, lo agalletearon, le hicieron de todo, lo ofendieron y estuvo allí en una manera diciendo: yo oro porque yo, al ver lo que mi Señor pasó y con esa condición, ese temple, yo oro y le pido al Señor, he cambiado mi oración, yo oro y le digo: Señor, ayúdame a que mi software en mi mente pueda soportar tantas cosas. Porque a veces una cosita así somos, a veces que hay gente que somos de mecha corta y a veces que ni tenemos mecha siquiera, nos prendemos de una vez a lo primero. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, dame esa capacidad de poder tener esa paz en ti. A la gente no le gusta que le hablen de paciencia porque dice que es lo primero que viene a prueba, pero está en la palabra. ¿Podemos contender con Dios? ¿Podemos reclamarle a Dios? Llegará un momento en que entonces el Señor nos siente, como le dijo a Job: oye, siéntate ahí, yo te voy a hablar y tú me escucharás. Y cuando le reprimió a Job, que le dijo cada una de las cosas: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, aquello y lo otro? Job terminó por decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiero verte, Señor. Yo quiero verte en todo lo que tú expresas para mí, de tu favor hacia mí. Yo quiero verte en cada momento y no perder cada detalle de mi vida contigo. Porque cuando yo parta y deje este mundo, haya hecho lo que tuve que hacer y aún sigo siendo el siervo inútil. Porque lo que debía haber hecho, eso hice. Entonces, esas imputaciones que tenía el Señor Jesucristo, ¿de quiénes eran? Dígame usted, ¿de quiénes eran? Eran nuestras. Y cambiándola por un vil homicida llamado Barrabás, hicieron un intercambio, hicieron un trueque. Le dieron la libertad a ese condenado vagabundo y sinvergüenza. Y condenaron a aquel que era el Cristo vivo y de poder. Aleluya. Mataron, como dicen por ahí, la gallina de los huevos de oro. Pero era necesario que aconteciera. Era necesario que sucediera así para que se cumpliesen las escrituras. Se cumplió las escrituras porque, como dije ahorita, había desarmado el poder infernal de las tinieblas. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Qué dice ahí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Miren, hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Anular algo que está en contra suyo, en contra nuestro. Un acta de qué? Un decreto ya pronunciado. La humanidad se fue. Ya no hay oportunidad para nadie. Y Él dice: yo soy el sacrificio. Yo estoy aquí. Tómenme a mí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Yo me imagino esa batalla en el mundo espiritual. Arrancando, quitando y deshaciendo. Y dice: ahora me clavan, yo la asumo, clávenme a mí. Y despojando ¿a quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Que esa maldición la llevó al madero, escondiéndonos a nosotros en su palabra y detrás de la cruz. Inició la era de la gracia del Nuevo Testamento. Y hoy quiero compartir lo que hace algunos días yo compartí en el ministerio de intercesión con las mujeres. Gloria a Dios por todas las intercesoras, que Dios las bendiga. Que se llamaba, ¿verdad? Hablábamos del Tetelestai, pero hoy llamado No Más Deuda,
todo se ha cumplido, todo se ha pagado. No más deuda. Todo se ha cumplido, todo se ha pagado. Habíamos dicho que la acción de cambiar una cosa por otra, de dar algo y recibir a cambio otra, se llamaba trueque. Eso pasó allá cuando fue llevado ante Pilatos. Cambiaron al Señor, a la verdad, por la mentira. Entonces entregaron a un homicida por un hombre justo y limpio de corazón, por un hombre que en él no había pecado. Amén. El Señor no escatimó su vida poniéndola de él en manos salvajes para ser maltratado, vilipendiado, escupido. Wow, tantas cosas. Sin poder defenderse, sí, él podía defenderse. Pero había una capacidad extraordinaria, había un compromiso, había una responsabilidad, que eso era el pago para alcanzar lo que hoy en día nosotros podemos apelar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos ir delante del Padre. Dice la palabra que abogado ante el Padre, a quien tenemos a Jesucristo, su Hijo. Cuando nosotros asimismo, cuando nosotros tenemos una condición, a quien apelamos, Señor Jesús, Padre eterno, Dios de gracia, Dios de favor, Dios de misericordia. El Señor no escatimó absolutamente ninguna de esas cosas. Jesucristo en la cruz del Calvario, aquel escenario lúgubre, doloroso, teñido un madero de sangre, sobre el cual nuestro amado fue colocado, llegó allí para pagar ¿qué? Esa deuda que tenía la humanidad. Mis hermanos, usted ha tirado cálculo si por la deuda que Cristo pagó por nosotros tuviéramos que pagar hoy en día en cash. Y no luna, en cash. Los bancos estuvieran hermosamente frondosos en este tiempo, porque la gente estuviera acudiendo a decir el préstamo más alto para endeudarse, pagarlo, luego que pagara, volver a tomar otro préstamo para pagar y pagar. Porque no hay forma de cómo pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Y muchas veces eso lo tenemos como por nada. Como que las oportunidades que Dios nos da, muchas veces no recapacitamos. Las oportunidades que Dios nos da para apartarnos de algo. Y volvemos y caemos. Como dice la palabra, la puerca una vez lavada, ¿qué? Vuelve al vómito. Y así veces es el ser humano envuelto en pecado, en pecado, en pecado. Lo lavan, el Señor lo perdona, lo limpia y vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae. Y no podemos llevar una vida así. No podemos vivir una vida de esa manera. Nuestro amado llegó allí para pagar una deuda. Es como cuando usted coge y va con su hijo pequeño, con su nieto, nieta, ¿verdad? Y usted va a una tienda y usted va preparado porque sabe que cuando sale con un niño hay una demanda económica, porque no hay cosa más antojada con niños. Entonces usted va allí y lleva al niño y usted sabe que usted va frondoso y va allí. Cuando el niño dice algo que se antoja y usted está ahí detrás y saca de su bolsillo el dinero y gozoso usted lo paga por su muchacho, o gozoso usted saca su cartera y pone su tarjeta de crédito que tiene su crédito limpio allí y usted lo paga. Eso hizo Cristo por ti y por mí. Él dijo: tómenme a mí, yo soy el crédito, yo soy la tarjeta, venga, pásenme, tómenme, que yo asumo la responsabilidad de la deuda, yo soy el pago por la humanidad. Tómenme a mí, que aquí sí hay crédito, aquí no hay deuda, no dejó ni una cuenta por pagar. Todo quedó saldo, todo quedó limpio, todo quedó fuera de deuda. Nuestro Señor lo hizo por nosotros. Eso hizo nuestro Señor y Salvador sin nosotros ser merecedores de tal galardón. Vino delante suyo y mío y dijo: yo pago, yo asumo la deuda que pisotea la humanidad. Él no dejó, como le decía, nada por pagar. Podríamos decir que es el activo, el Señor Jesucristo es el activo comercial más grande y poderoso que pueda haber en toda la historia, y que lo habrá por siempre. No hay absolutamente nada más grande que Él. Dice Juan 19:30, ya concluyendo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se dice, en ese momento, el trabajo está acabado. El pago final de una deuda. Y como cordero para el sacrificio, tenía que ser sin defecto. Por eso se llama tetelestai,
el cordero es apto para el sacrificio. Los acusadores fraguaron trampas y mentiras, buscaron testigos deshonestos para llevar a nuestro Señor, para decir lo que dijo, para confirmar: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Pero no sabían que el templo que iba a levantar en 3 días era su cuerpo, que iba a resucitar para darnos una vida eterna, para darnos una vida limpia, una vida abundante, una vida llena de gracia, del favor y de la misericordia de Dios. Pero buscaron los testigos más malos del mundo. Y entonces, ¿qué juzgaban ellos? Ellos juzgaban un blasfemo, un mentiroso, un engañador, un embustero. Pero los que creímos en Él, los que hemos sido aceptados como sus hijos, al dador y al autor de la vida, al autor y al consumador de la fe, al alfa, al omega, al principio, al fin, al que es y al que será por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la deuda que pagó en presencia de Pilatos, que estuvo para ser sacrificado y llevado al pretorio. Y lo que hicieron allí, todos hemos visto la película, ¿verdad? De Mel Gibson. Hemos visto esa película, todo lo que aconteció en la pasión de Cristo. Y el mismo autor dijo: me quedé corto. Me quedé corto. Porque lo que padeció allí es algo irrepetible, siempre lo digo. Es algo muy irrepetible. Hebreos 9:22 nos habla de la remisión con la sangre, la cual era el derramamiento para remisión, para lograr el cambio, lo irrevocable de una vez por todas, para librarnos de la vida de pecado. En el pretorio recibió el maltrato de esos angustiadores, mientras el enemigo se daba vida porque veía a sí mismo. También el mismo enemigo desfallecía porque nuestro Cristo no reculaba, no daba hacia atrás. Aún él veía los latigazos, aún él veía el maltrato. Él estaba desfalleciendo porque decía: no podré con él. Por eso dice la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Tenemos ese Cristo vivo y de poder, que vino para cumplir una palabra, un llamado. Dijo: heme aquí, yo pago el precio por la humanidad. Yo doy lo que tenga que dar. Yo pongo ese sacrificio. Yo mismo yo pongo mis espaldas. Cuando fue amarrado allí, ¿se acuerdan? En la película lo mismo, que fue amarrado allí. Y cada latigazo que recibió, cada golpe, cada herida, dice Isaías 53, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Por eso podemos nosotros mismos decir, como dijo el apóstol Pablo más adelante: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me estás esperando la corona, no solo para mí, que me dará el juez justo, sino para todos aquellos que cumplan el propósito de Dios en su vida. Mis amados hermanos, hoy es un día de compartir la Santa Cena. Hoy es un día de nosotros traer a la memoria lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Hoy es un día extraordinario para nosotros reconocer que aquella acción en la cruz del Calvario nos trajo a nosotros una gran victoria. Solamente lo que hizo nuestro Señor en el madero, solamente de pensar que ese camino hacia la carabela, hacia el lugar, hacia el Gólgota, arrastrando esa cruz, llegando allá, sabiendo lo que le iba a acontecer, y sin ni siquiera en el camino, miren, cualquier delincuente que supiera lo que le iba a acontecer allá arriba, hubiese buscado no solo una oportunidad, hubiese buscado 1000 oportunidades de escaparse antes de recibir tal tortura. Pero ya estaba molido, ya estaba desbaratado, pero aún así, con esa condición, dio la milla extra. Llegó al lugar donde todo iba a proclamarse consumado es, donde la deuda se pagó, donde no hay nada que deber, donde usted puede sentir que a través de su Padre, que a través de el Hijo, usted puede recibir el perdón de los pecados. Es la cadena, es la unción que pudre la cadena con el yugo, con la maldad. Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado, nos guarda, nos protege, nos bendice. Es el trabajo hecho allí en aquel madero
haga memoria, no solamente hoy, sino cada día de su vida. Cuando usted entre en un momento de desesperación, diga, hay uno más alto que pagó por mí. Cuando usted entre en un momento de angustia, diga, hay uno más alto que ya pagó por mí. Cuando hay una deuda que pagar, hay uno que ya pagó una deuda. Por eso hay una canción de Samuel Hernández que dice, yo tengo un gran Señor, ¿verdad que sí? Háblale a la deuda, háblale a la miseria y dile que tú tienes un gran Señor. Fexy Jones, que tú tienes un gran Señor. Tú tienes un gran Señor. Yo no sé cuántos creen que tienen un gran Señor que ha pagado su deuda. Yo no sé cuántos creen que tienen un Señor que lo ha bendecido. Yo no sé cuántos tienen un gran Señor que lo ha sacado de una condición extraordinaria, de una condición negativa o de una condición paupérrima. Yo puedo decir que el Señor en todos los escenarios me ha sacado y me ha bendecido y me ha guardado. Mis hermanos, no olvidemos que aquella cruz del Calvario fue para escondernos a nosotros allí detrás. Que los latigazos y los golpes eran nuestros. Recordemos eso. ¿Cuántos se acuerdan de cuando alguien viene y asume una responsabilidad por usted y usted dice gracias? ¿Por qué no nos inclinamos cada día en nuestros hogares y decimos, Señor, gracias por cada una de las deudas que tú pagaste por nosotros? O por mí, por mi esposa, por mis hijas, por mi descendencia. ¿Por qué no agradecer a Dios lo que ha hecho por cada uno de nosotros constantemente? ¿Por qué no recordar un momento? Miren, los hebreos tienen una condición que tienen un tiempo al día que se apartan. Recordemos a Daniel cuando decía llegaba a una hora determinada y abría las ventanas en dirección a su pueblo y bendecía a su pueblo. ¿Cuántos no pueden bendecir a la nación donde están? ¿Cuántos debemos recordar que establecieron en la palabra que oráramos para que nuestra nación, por nuestros gobernantes, para que viviéramos quietos y reposadamente? Es una condición que el Señor pone en nuestros corazones, recordando que ya Cristo padeció por nosotros. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos de una manera u otra nos hace recordar que si tenemos vida la tenemos por Él. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, cualquiera de las cosas que acontezcan para los cristianos es una victoria. Amén. Pero muchas veces la gente no dice amén porque la gente dice miedo, nadie quiere que le hable de la muerte. Pero algo seguro, es algo seguro, muy seguro,